¿Listo? Dale. Buenas, unas 4 o 5 décadas atrás en Colombia la accesibilidad para toda la población, para por ejemplo ingresar a un edificio o transitar por una acera era algo impensado. Acá en Colombia, sobre todo acá en mi ciudad natal, los andenes son irregulares, entonces es un caos para algunas personas transitar por las calles. Entonces la infraestructura no estaba concebida con el fin de que toda la población, incluidas personas con discapacidades físicas, visuales, etcétera, pudieran acceder a edificios públicos o privados y transitar por las calles sin tropiezos y sin necesidad de ayuda de nadie. Bueno, hoy en día en Colombia eso pues se ha logrado, se ha venido logrando un poco más en ciudades grandes como Bogotá y Medellín. Y también esa accesibilidad ha llegado al cine, no solo para cuestiones de infraestructura, sino también en cuestiones audiovisuales. Y en el cine también se ha sabido implementar estas tecnologías actuales por medio de la audiodescripción y lengua de señas, pero en este caso, en el día de hoy, vamos a hablar de la audiodescripción para personas ciegas y para personas de baja visión. Y bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos vean o nos escuchen. Les damos la bienvenida al 8º episodio de Peli Pola. Bueno, en este caso Peli Soda, porque estoy con una sodita. Y es el podcast donde hablamos de cine mientras nos tomamos alguito. Y para amenizar el jolgorio, pues, y bajar un poquito la conversación. Entonces, primero que todo, feliz año 2025. Este es nuestro primer episodio del presente año 2025. Pues ojalá hayan tenido unas fiestas, buenas fiestas, hayan parrandeado, hayan comido mucha natilla, buñuelo, lechona, y que todo lo que se propongan este año se pueda lograr. Entonces, bueno, primero que todo, buenos días, Diego. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo vamos? Bien, salud. Sí, feliz año, la verdad, nos vemos, es el primer programa del año. Nada, vamos bien, iniciando contentos. Sí, aquí estamos bien. Y también tenemos a nuestra invitada, nuestra primera invitada. Este es el primer programa con entrevista. Entonces, Liz. Genial. Liz es nuestra primera invitada, Liz Leandra León. Ella es audiodescriptora, ella es maestra de audiodescripción y una de las personas que más sabe en Colombia sobre el tema de la audiodescripción. También ha realizado cursos, ha sido docente en ese aspecto. Entonces, Liz, buenos días. Bueno, Liz se encuentra ahorita en Francia. Hoy estamos allá. ¿A qué hora hay allá en Francia? Bueno, buenas tardes y feliz año también para todas. Aquí son las 4:20 de la tarde de un día frío. Ayer cayó un poquito de nieve y entonces se extraña un poco el clima de Colombia, sea el lugar que sea en Colombia, Bogotá, Fusagasugá, Neiva, Cartagena, se extraña mucho el clima. Sí, nada como el clima de por acá, ¿no? O sea, debe estar así. Sí. Horrible. Sí, aquí están haciendo soles, está haciendo sol chévere, pero sí, pues entre Bogotá y Cartagena, yo prefiero Cartagena. Yo prefiero algo intermedio. Algo así como el eje cafetero. Sí, esa zona que es bien bonita de paisaje. Bueno. Bueno, pues, Liz, vamos a hablar un poco sobre la audiodescripción. Bueno, vamos a ver primero qué es eso de la audiodescripción. Por favor, explícanos un poco. Bueno, yo soy también audiodescriptor, yo aprendí gracias a ti, pero no sé si tú nos podrías explicarnos un poco qué es ese proceso. Bueno, la audiodescripción es una herramienta para ayudar a que las personas ciegas o con baja visión puedan disfrutar del cine de modo independiente. Hasta ahí es una herramienta de accesibilidad. La cuestión es que pues no es conocida
Apenas en Colombia se están dando los primeros pasos, y digamos que esos primeros pasos empezaron desde hace 10, 12 años. Y yo soy periodista de formación, trabajé 25 años en televisión y me vine a enterar de la audiodescripción cuando dejé de trabajar en noticieros, que fue como el área en el que siempre trabajé, en producción en noticieros. Me enteré por invitación de un amigo que me comentó de un proyecto que iba a hacer el Festival de Cine de Bogotá, de escribir una película. Yo no tenía ni idea qué era y él me dijo, pues ven y te cuento cómo es el proceso y mira si lo podemos hacer juntos. Este hombre es un hombre ciego, es Dian Lermen. Él es un periodista, escritor, promotor de política pública en Colombia y la persona que tal vez más sabe de audiodescripción. Entonces, bueno, pues realmente la audiodescripción es describir en los momentos en que la película no tiene diálogos o música, insertar una serie de contenido que le permita al espectador saber qué está pasando, porque hay muchos vacíos donde la persona ciega se queda sin información. A veces los efectos sonoros, la música, le van dando un contexto, pero hay películas en donde la música puede durar 3 minutos, 5 y la persona necesita saber qué está pasando. Entonces la audiodescripción nació por esa necesidad de las personas ciegas de saber qué está pasando y que no siempre tienen una persona al lado que les pueda decir, es un hombre que va en una lancha o está pasando tal o cual cosa. Al principio existían estas personas que se llamaban susurradores, porque para no molestar al entorno, pues lo que hace uno y lo que hacía mucha gente ciega que iba al cine, es que iba acompañada y la otra persona le decía, se subió a un carro, recogió las llaves, y pues le susurraba prácticamente, ¿no? Todas estas descripciones adicionales. La audiodescripción empezó pues casi con el nacimiento del cine. Ya hubo como esa necesidad de contarle a las personas ciegas qué más pasaba en una película. Y en Inglaterra y en Estados Unidos se empezaron a hacer pues pequeños pilotos o pequeñas pruebas con audiodescripción. Y ya hacia los años 80 ya se empezó a ver cómo se podía introducir la audiodescripción en la televisión, y un canal de Estados Unidos entonces ya habilitó el ZAP, que es el segundo canal de audio para introducir esa audiodescripción. En Colombia pues no hemos llegado a la televisión, tuvimos un ensayo que se hacía por una tercera pantalla, entonces digamos que la televisión en Colombia no ha hecho ningún acercamiento a la audiodescripción. Lo que se ha hecho ha hecho a través de, primero, la iniciativa del Ministerio de las TIC, iniciativa que también es un poco obligación porque Colombia firma en el 2006 el Acuerdo de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, y lo que tienen que hacer los gobiernos es promover el bienestar de pues todos sus ciudadanos, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, este programa llevó durante alrededor de 5 años una película, alcanzó a llegar a 13 ciudades del país, una película al mes con audiodescripción. La audiodescripción, para no confundirla con otras herramientas de accesibilidad, es sonora. Es un audio que va a escuchar la persona ciega. Y otra accesibilidad que se brindaba en ese programa era el subtitulado para personas sordas, pero como no todos los sordos conocen el español, también tenía lengua de señas. Lengua de señas colombiana. Lengua de señas colombiana, porque la lengua de señas es diferente en cada país, e incluso en Colombia también se notan las diferencias de acento
en cada región, digamos. Yo digo como acento para que lo entendamos las personas que escuchamos. Es diferente a escuchar a un paisa que a un costeño, que a un bogotano, que a un opita. Entonces, la lengua de señas también tiene sus regionalismos. Y bueno, pues este ha sido como el comienzo de la audiodescripción. Después de ese primer proyecto vino lo del Ministerio de las TIC, y durante los últimos 12 años, pues yo he podido trabajar en audiodescripción, y es un tema que me ha interesado mucho. Primero porque tiene un fin social, que no lo tenía, y que fue el vacío que yo sentí en mis últimos años de trabajar en noticieros de televisión, y era que, pues nada, eso ya era una fábrica de empanadas amarillas. pero no tenía un fin social, no tenía profundidad, y pues igual nota uno que es mayor el perjuicio que el beneficio. Entonces la audiodescripción me permite tener la ilusión de que lo que le hago le sirve a alguien. Sí, lo mismo. Me parece sensacional ese trabajo. Yo tengo que decir que yo soy un safio en este asunto, no conozco, pero tengo que aceptarlo, que a pesar de que yo estudié cine y televisión, de que yo sé que existen este tipo de herramientas, no había explorado en ellas hasta que empecé a hablar con Fernando y me comentó sobre ellas. Entonces, digamos que estoy como inocente al respecto. Y con lo que tú decías, por ejemplo, de los susurradores que estaban en el cine, a mí sí, conociendo la herramienta, me hizo acordar mucho a los Beshi. No sé si tú conoces de ese tipo de oficio que había en Japón a finales del siglo XIX y comienzos de los 20, que eran personas que cogían estas películas de cine mudo y casi que les inventaban una historia, ¿no? Con lo que se veían las imágenes, y lo hacían de manera dramática, que para mí eso es algo que, bueno, viendo la audiodescripción, me causa mucha curiosidad, porque lo que tú decías ahorita son dos herramientas diferentes. Por ejemplo, esta que hay para las personas sordas, que lo que hacen es describir casi que literalmente lo que pasa, y escasamente poner acotaciones de qué se escucha, qué tan alto se escucha, qué tipo de música. Pero yo lo sentí muy diferente en la audiodescripción con las maneras en que se describe, ¿no? Porque tiene que tener arte, por llamarlo de alguna manera, tiene que tener narrativa, y eso me recordó mucho a este oficio de los Bechi. Por supuesto, narradores y demás han habido un montón, pero eso, ¿tú cómo asumes esta tarea de hacer e iniciar una audiodescripción? Ok, bueno, siempre hay la confusión, ¿no? De que vamos a contarle a la persona ciega que se escucha cómo es la música. Pero no, la persona ciega es una persona como tú o como yo, que nos podemos quedar ciegos hoy o mañana, y entendemos toda la historia que estamos escuchando. Escuchamos el sonido de un teléfono que no estamos viendo, entonces no nos tienen que contar que está sonando un teléfono, o que se acerca un helicóptero, o que tomo unas llaves en mi mano, porque el tintineo nos da la clave, o si suena algo que es áspero. O sea, todo lo que es sonoro es transparente para el audiodescriptor. Todo eso casi que es parte del guión, porque el guión no solamente son los diálogos, ¿no? El guión también está compuesto por todos esos sonidos que van dando información. Y la música, por supuesto, la música que dramatiza momentos de suspenso, momentos emocionales. La música entonces también le va dando una idea al espectador. Cuando nosotros leemos un libro, todo lo audiovisual no lo estamos inventando. Cada personaje lo dibujamos en nuestra mente, y por eso las adaptaciones de un libro son tan frustrantes para el público, porque dicen, no, yo no me lo imaginaba así. No, pero es que les hizo falta contar todo esto. Entonces, pues ahí como quisiéramos que respetaran esa visión nuestra,
por ejemplo, en las adaptaciones de un libro, también nosotros los audiodescriptores lo que tenemos que respetar es que la persona ciega haga su historia en su imaginación como la quiera hacer, ¿no? La descripción no puede ser una narrativa y mucha gente dice debería tener más emocionalidad, debería dirigir más hacia dónde va hacia dónde va el director, qué es lo que quiere decir, pero realmente esa parte se la dejamos a que la discierna cada persona. Entonces el descriptor, aunque sea muy bueno en letras, lo que tiene que hacer es contar lo que ve. Para eso, digamos que lo mejor es usar frases cortas, y hay espacios muy largos y hay que dosificarlos, pero el mayor respeto, o por lo menos en la escuela que yo aprendí a través de Diane Lerme, es dejar que la persona ciega haga su propia historia. El patio central de la casona en penumbra está invadido por arbustos y con las paredes deterioradas. Al fondo, en un espacio con herramientas y utensilios de laboratorio, un hombre de espaldas se apoya en un mesón con la cabeza clavada entre los brazos. Sacude con las manos las hormigas, polvo y escombros de la tapa de madera de un libro. Pasa la primera página, toma una pluma negra del interior y desliza los dedos por el dibujo de una serpiente enrollada en espiral que se muerde la cola. En otra hoja, un árbol genealógico con un bebé en la base del tronco y mariposas alrededor. En otra página, pasa las yemas de sus dedos manchados por una especie de tinta roja sobre letras góticas con un texto ilegible. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 100 años de soledad. Entonces, se conocen audiodescripciones en donde el narrador, el locutor en ese caso, te dice, una mujer muy hermosa pasea por una calle. Y ahí siempre uno se pregunta, ¿hermosa a los ojos de quién? Sí, la subjetividad es una cuestión de cualquier persona, ¿no? Hermosa, uno puede imaginar hermosa de pelo negro, pero para otra persona puede ser hermosa, bajita y, no sé, de otros tipos de cosas. Es verdad. ¿Y qué se requiere, Liz, para que una persona pueda ser una buena audiodescriptora? ¿Qué habilidades, qué aptitudes se requieren? Bueno, yo creo que se requiere tener muy buen vocabulario en la medida en que tú tienes que hacer descripciones que no se vuelvan tediosas, porque hay acciones que se repiten mucho, como caminar, como mirarse, como sentarse, entonces que lo puedas decir de otra forma. Entonces también se requiere mucho vocabulario porque tienes que adaptarte al contenido que vas a audiodescribir. Entonces es diferente hacerlo para un contenido infantil que para uno juvenil o una película, un contenido científico o ya sea algo de acción. Entonces lo que se necesita es saber escuchar también, ¿no? Saber escuchar la película y poder irse corrigiendo e irse evaluando en la medida en que tú tienes que ver que lo que quieres decir, lo que vas a decir o lo que es necesario decir quepa en el espacio que nos dejó la cinta en algún determinado momento.
En este asunto, pues me parece que las personas ciegas, pues igual se quedan sin mucha información, porque a veces no hay donde audiodescribir. Pero bueno, es una ayuda y se hace hasta donde se puede, ¿no? Sí, a mí me pasó un poco, yo hice el experimento de hacerlo con los ojos cerrados y sí me pasó que a veces uno siente que se queda sin información, pero también incluso a veces siento que tiene una información extra que ni siquiera la persona que ve tiene. Y eso sí me pareció muy curioso porque también, no sé, aquí me la adelanto un poco al libreto de preguntas a Fernando, perdón. Pero es que me causa mucha curiosidad y es el asunto de cómo ver, por ejemplo, esto de los planos, ¿no? A mí me pasó con una de las descripciones que estaba viendo que se describe un personaje que se acerca a otro, pero cuando yo lo vi con los ojos cerrados, sentí un primer plano. Para mí era un primer plano. Pero cuando lo vi con los ojos abiertos, estaba en un segundo plano, estaba atrás, estaba el fondo del personaje principal. Entonces para mí tuvo mucho más relevancia la acción con los ojos cerrados que con los ojos abiertos. Y eso ya me contó otra historia de lo que estaba pasando en escena. Y fue solo por la audiodescripción. Entonces casi que también la persona invidente ve otra película. Sí, y es que tenemos que tener en cuenta que no vemos solamente con los ojos, ¿no? Vemos con todos nuestros sentidos. Entonces, hacemos exclusivo ver con los ojos, pero no es así, porque muchas personas que vemos pasamos de largo todo lo sonoro, y de eso sí que se da uno cuenta cuando está aprendiendo audiodescripción, a no hablar de los sonidos porque el ciego los está escuchando, a no hablar de la música. Va corriendo furioso porque la música nos está diciendo que el personaje está excitado. Entonces es como evaluar qué es importante decir. Ahí cuando tú dices que para ti era un primer plano, seguramente es porque en ese momento el encuentro entre estas dos personas era lo importante que había que transmitir. Y no si estaban a 500 metros, sino que se vieron o se iban acercando. Pues hay que ver en cómo se va contando los detalles, pero no todo lo que se ve en el momento en la pantalla es lo que cuenta el audiodescriptor, porque de pronto en este momento están ya los dos personajes frente a frente mirándose, pero antes no hubo tiempo de decir alguna cosa importante y hay que meterla en un espacio, ¿no? Entonces, cuando las personas que vemos las audiodescripciones dicen, ay, pero eso ya pasó, o ahí metió un elemento extra que ya habían mostrado antes. Entonces es porque uno trata de darle a la persona ciega en el tiempo que puede el contenido esencial para que se entienda el mensaje y para que se haga la película más o menos como el director se la presenta a todo el resto del público. Sí, y además yo creo que el audiodescriptor también le da más prelación a la cuestión narrativa que a lo estilístico del director. Entonces a veces es más importante contar narrativamente las acciones que de pronto describir las imágenes. Y pues no se cuenta tampoco técnicamente como el plano, no sé, estamos en una película del oeste y es un plano americano y el vaquero está a punto de sacar su revólver, no sé qué. Entonces digamos que ese tipo de cosas tan técnicas a mucha gente como que pues, se quedaría como muy desorientado, ¿no? Como así que en primer plano, como así que en plano americano. Entonces, claro, sí, porque no todo el mundo tiene que saber de cine. Exactamente. Entonces ahí, por ejemplo, si el hombre va a disparar, tú puedes decir que dos hombres se miran frente a frente y uno de ellos roza con sus dedos el gatillo de la pistola. Ahí ya estás viendo un close-up a la pistola y a los dedos.
Sí, entonces es como saber en dónde se mete la información, y eso se hace y lo hace el audiodescriptor y lo hace, digamos que la escuela es hacerlo, ¿no? La escuela es ver si lo que yo estoy diciendo aporta algo a la historia, si estoy contando algo que sea importante y no algo superfluo, como decir, los dos personajes se miran y este señor tiene un jean negro. Sí, no sirve para la trama de explicar. Sí, o sea, el color del pantalón no me importa. Por muy bonita que sea la ropa, puede ser. Lo mismo pasa a veces con la descripción de los personajes, y de eso me he dado cuenta yo, pues en el trasegar del oficio, y es que a veces no es importante cómo sean los personajes. Tú puedes decir, un hombre delgado, de tez trigueña y ojos oscuros, pero eso no es relevante en la historia. Y hoy en día que por ejemplo, para hacer descripción neutra o para los Estados Unidos, te piden que no digas negro, sino afro, y que una persona morena se asume como una persona negra. Para nosotros, una cosa es negro, otra cosa es moreno, otra cosa es trigueño, otra cosa es una persona afro, porque nosotros somos mestizos, mulatos, seguramente tenemos un poquito de todo, pero a menos de que la historia sea muy cercana a hablar de raza, es importante la raza y el color de la piel. A veces se da como una generalidad, pero ya en el trasfondo no es tan importante la descripción física de los personajes. De eso te quería preguntar, de las audiodescripciones para Hispanoamérica. ¿Cómo? Bueno, me voy a adelantar un poquito. Liz es la audiodescriptora, hizo los guiones de audiodescripción para 100 años de soledad. ¿Cómo fue ese reto de mostrar Macondo para toda Hispanoamérica? Digamos, hay tantos elementos tan colombianos en esta obra, que tú dices, por lo menos, unas abarcas o unas alpargatas. ¿Cómo describir ese tipo de cosas a una persona que es de Argentina, también vaya a consumir eso en México, también vaya a consumir eso en España? ¿Cómo fue ese desafío? Yo recuerdo uno que decías que se arrunchó. Sí. Ese es muy nuestro, ¿no? Sí, tal cual. Y en 100 años tú pusiste uno donde creo que es José Arcadio II, se arruncha con Amaranta. Y yo, se arrunchó, wow. Bueno, casi siempre hay correcciones, y a mí me encanta y me gustaba muchísimo hacer audiodescripción cuando me corregía Diane Lerner, cuando me corregía una persona ciega, porque ahora me corrigen personas que ven, y entonces en las correcciones de las personas que ven, yo veo que ellos quieren intervenir mucho como a modo propio. Por supuesto, la audiodescripción siempre va a ser subjetiva. Desde que algo tenga la mano del hombre, tiene subjetividad. O sea, ahí tiene que ver con mi contexto, con mi formación, con mi vocabulario, como ese. Pero, por ejemplo, para decir arrunchar, yo tengo que mirar en la RAE si existe el término. Yo no puedo inventarme y decir parce, porque de pronto parce no está en el diccionario, ¿no? Hay que buscar mucho en el diccionario siempre que vamos a dar un término. Pero una chica ciega que conozco me decía, parece que la audiodescripción la hubiera hecho una mexicana, porque dice chamarra y dice mochila. Entonces le dije, no, mira, lo que pasa es que para América Latina nos piden no decir chaqueta ni decir morral, sino se usa el término mochila y se usa el término chamarra. Sí, chaqueta en México es creo que es masturbación. Ajá, sí, ajá. Entonces a mí no me gusta el término chamarra, pero pues es lo que tengo que hacer, ¿no? Ya también pues tú tienes que adaptarte al público al que te estás dirigiendo, ¿no? Y pues hacerlo a través de las plataformas. En Colombia
después de la iniciativa de Mintic y de otra iniciativa de Mincultura y de Festival de Cine de Bogotá, que hace al año, cada vez que hace su festival, hace una película con audiodescripción, no ha habido ninguna otra iniciativa. Bueno, Caracol Televisión hizo una serie de documentales a través de Tercera Pantalla. Esto es a través de una aplicación que te enganchas a un servidor y puedes sincronizar el audio del contenido para que tú puedas descargar en tu celular el audio descrito. Aparte de eso, no se ha hecho ningún acercamiento en Colombia que yo conozca. Lo otro se ha hecho es para plataformas o por interés privado de algunos directores de cine. Entonces, pues ya tiene uno que adaptarse como a las peticiones de cada uno. Yo he tenido la oportunidad de trabajar para canales en Estados Unidos para la audiencia latina, y ahí también lo que piden es a veces la misma productividad de la audiodescripción. No describa tanto porque las personas que van a trabajar el material audiodescrito tienen que editar más, tienen que leer más, entonces eso va en contra de las personas ciegas, pero en algún momento uno se adapta a eso, ¿no? Y uno dice, bueno, pues algo es algo, peor es nada, lamentablemente. Sí, es verdad. Sí, a veces uno le toca en detrimento de los ciegos hacer ese tipo de cosas. Yo te quería preguntar, ¿cuántos guiones de películas has hecho para películas? ¿Cuántos guiones de audiodescripción has escrito en tu carrera? Bueno, yo empecé esto a finales del 2012, llevo 12 años y he hecho alrededor de 250 contenidos y un poco de todo, ¿no? Entonces, también eso le da a uno mucha riqueza en cómo abordo esto que es para niños o cómo abordo esto que es para jóvenes, o una película de terror o una película de suspenso, o una serie. Ya no podemos decir que serie de televisión porque ya son series de plataformas, ¿no? Y como les digo, en la televisión colombiana no se está haciendo nada con audiodescripción. Con Mintic hicimos alrededor de 100 películas, hicimos alrededor de 50 cortos y también tuvimos la oportunidad de hacer algo en conciertos. Hicimos audiodescripción para la puesta en escena de Cascanueces, de un ballet. También unas presentaciones de batuta durante la pandemia y unos conciertos creo que tú hiciste algo, Fernando, de Aterciopelados y también unas obras de teatro caleñas para niños, si no estoy mal. Sí, exactamente. Y con la libélula dorada, ¿no? También con la libélula dorada. De hecho, hace poquito murió uno de los de la libélula dorada, que en paz descanse. Sí, también pues cabe anotar que no solamente la audiodescripción es para elementos audiovisuales, grabados, filmados, sino también para audiodescripción se utiliza en teatro, en ballet, en danza. Hicimos danza accesible también. También se utiliza para museos. No sé si has trabajado también en esos espacios para museos. No, para museos no, pero tuve que hacer alguna investigación precisamente para un taller que se dictó con la Agencia Española de Cooperación Internacional. Se dictó un taller para Latinoamérica a través de la Universidad del Cesar. Y pues bueno, pues así como tú, Diego, en nuestra formación nosotros nunca tuvimos conocimiento de la audiodescripción y venimos a conocerla después. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues investigar.
Entonces, sí, hay cosas que se encuentra uno en YouTube, por ejemplo, se encuentran descripciones de cuadros muy bien logradas, en donde tú tienes que investigar al pintor, tienes que decir más o menos cómo es la técnica con la que hizo el cuadro, ahí sí contar cuál es la historia que se ve en el cuadro, describirlo, dar orientación de la posición de los elementos en un cuadro. Entonces, pues todas estas formas de audiodescripción tienen una riqueza muy grande. También se utiliza en eventos en vivo, en ceremonias a veces, más que todo para presentar la gente. Hicimos también un estéreo picnic con audiodescripción. Y uno dice, pero si los ciegos están escuchando las bandas, ¿qué le vas a contar? Entonces, bueno, le cuentas que hay un grupo de 10 personas que vienen de México, que sus instrumentos son tales y tales, que el ritmo que ellos tocan es una fusión de X y Y. Cuando hicimos audiodescripción para el Stereo Picnic, tuvimos a un músico ciego que hacía las descripciones ya más concernientes a la música, porque si me pones a identificar pues todos estos nuevos ritmos, yo diría no conozco. Pero entonces tú puedes decir, bueno, es importante describir, son 10 chicos, hay 2 mujeres, una toca la batería, otra un contrabajo. Tú vas dando elementos y la otra persona ciega es un músico, estaba metido en cuántos años hace que está formado este grupo, quiénes han pasado por ahí, dónde se han presentado. Bueno, podía dar información muy valiosa, mucha, o sea, aprendo un poco, sí. Hay mucho oficio ahí detrás, ¿no? Mucho arte. La verdad me fascina eso. Yo tengo una pregunta técnica, insisto, yo no soy... Estoy conociendo esto hasta ahora y estoy encantado. Pero por ejemplo eso, ¿cómo se hace de manera técnica, para que llegue a las personas, por ejemplo, que están viendo el Stereo Picnic? Entiendo que no es que se pongan los parlantes, por ejemplo, ¿no? Y yo imagino que es que tienen alguna especie de audífono, de audio propio. ¿Y esas herramientas existen también para el cine? No quiero asumir, pero me imagino que en países más desarrollados estos sí hay, pero no sé si por ejemplo existen también en el cine colombiano. Ok, en Colombia se empezó a trabajar con un sistema de radiotransmisión. Entonces, así como tú vas y escuchas a un traductor, te entregan una cajita con un audífono, tú sintonizas como la frecuencia en la que se va a transmitir y el técnico o ingeniero en un dispositivo pues pone a rodar, apenas empieza la película, pone a rodar sincronizadamente, porque tiene que estar súper justo para que no vaya a pisar los diálogos de la película, pone a rodar la audiodescripción. Entonces tú a través de un audífono vas escuchando, aquí estás escuchando la película y aquí tienes la audiodescripción. Nosotros alguna vez hicimos algo mezclado y casi siempre se hace una mezcla final, se hace superpuesto y se puede distribuir a través de las consolas, pueden distribuir ese audio por donde se emite. Y en algunas pruebas que se han hecho, a la gente que ve le fastidia la audiodescripción. Pero yo pienso que eso es un poco, voy a decir aquí que
que egoísmo tal vez, o un poquito de intolerancia, que fue lo que pasaba con la lengua de señas. En Colombia no hubo un debate muy grande sobre poner a la persona en un recuadro con lengua de señas, porque decían que eso ensuciaba la imagen. Alguien señando todo el tiempo ahí distraía y ensuciaba la imagen. Pero si tú ves, ponen un crawl, un logo, un wipe, ponen demasiados elementos gráficos y la gente ve lo que le interese ver, lo que le interese ver. Entonces así también es con el audio. Por ejemplo, si tú vas a ver una película en un idioma que no conoces, japonés, ¿tú qué haces con los diálogos? Si tú estás leyendo, tu cerebro se abstrae de los diálogos. Sí, están ahí, están sonando, pero tú no le estás poniendo atención. Tú estás concentrado en la lectura porque quieres saber qué están diciendo. Así pasaría igual con la audiodescripción. Y en cambio, sí, a veces lo que tú dices da elementos adicionales que, yo no había visto que el florero se cae detrás de la mesa, algún elemento que uno lo pone porque es importante en la historia, ¿no? Cuando la gente descubre que la audiodescripción le cuenta cosas es porque hay detalles que a uno se le pasan cuando uno ve. Y entonces uno se lo cuenta a la persona ciega pues para que lleve mejor pues la historia, ¿no? Oye, Liz, ¿y por qué acá en Colombia no se ha implementado esta tecnología en las salas comerciales de cine? Implementarla por obligación, que todas las películas o una gran cantidad, un porcentaje, no sé, vayan con audiodescripción para personas Primero ciegas. Porque no está reglamentado. Entonces, lo que no tenga ley, pues no lo tenemos que hacer. Porque además, todo lo que se haga tiene costo, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con la lengua de señas? Los sordos molestaron tanto por su closed caption, que es el texto, los subtítulos, molestaron tanto que hubo que reglamentarlo. Y después molestaron tanto, y no es molestar, es realmente exigir sus derechos, ¿no? Pero yo le digo molestaron porque es ir al, ¿cómo se dice? Tanto va al cántaro al agua que al fin se rompe. Es ir, repicar y repicar para que sean escuchados, ¿no? Entonces en Colombia no hay ninguna regulación sobre audiodescripción. Ahorita parece que en la Cámara está en trámite un esbozo de regulación sobre audiodescripción, pero no se ha hecho. Y como les cuento, Caracol hizo digamos que un piloto, que fueron 10 capítulos de los documentales Entre Ojos. Primero porque nada en su parrilla era posible audiodescribir porque todo el tiempo están hablando. Los noticieros todo el tiempo están hablando, los programas, los otros son de chismes, todo el tiempo están hablando. O sea, lo que veíamos era que no había nada y pues a ellos no, digamos que no les interesaba tocar el cine que transmiten, que tampoco es mucho, ¿no? Entonces se hizo con estos documentales de Entre Ojos y se hacía a través de esta segunda pantalla, que la tecnología es hacerlo con una aplicación en el celular que se conecta a un servidor donde se puede sincronizar con el audio del televisor. Cuando preguntabas, Diego, sobre otra tecnología, y es a través de una aplicación. Y lo que concluyó Caracol es que la gente que se conectaba era tan poquita que no valía la pena hacerlo. Entonces, claro, tú dices es poquita la gente, primero porque al principio no hay difusión. Entonces, pues no todo el mundo está enterado y pues tú puedes hacer algunas campañas de divulgación, pero pues no se llega siempre al público objeto. Otro es porque no todas las personas en Colombia, digamos, que tienen un teléfono inteligente. Y ahí viene otra cosa, y es que las personas con discapacidad generalmente pertenecen a una población de menos recursos, digamos, que la media. Entonces,
en lugar de propender porque haya más educación para las personas con discapacidad, de que puedan tener acceso a la educación, al trabajo, pues a veces lo que hacemos es como disminuirlas más, en lugar de empoderarlas, porque son una fuente de producción, y además, pues, si tú eres una fuente de producción, también tienes los recursos para aportar en la sociedad y para gastar de la sociedad, y que pues piensen en ti también como una persona importante dentro del sistema, digamos. Sí, pero al final entonces es una cuestión también estructural, porque yo estaba viendo, por ejemplo, aquí que en el 97 hay una ley que es la 361 que intentaba regular o establecer la obligación de brindar accesibilidad en los espacios públicos y privados. Digamos que con eso bastaría para decir ya está la ley, ¿no? Por supuesto, si no funciona de manera mecánica esta situación. No solo basta tener la ley, se supone que hay que reglamentarla, hay que buscar espacios. Bueno, eso tiene que haya la ley significa todavía que faltan un montón de escalones para que eso se dé. Y desde el cine y desde el arte creo que nos hemos dado cuenta en Colombia, ¿no? Que ya tenemos una ley sobre el arte, pero no necesariamente todos los espacios están reglamentados, como el cine sí ha logrado ciertas reglas. Pero sí parece más estructural sobre esa base que tú cuentas de, por ejemplo, qué tanta difusión se le hacen a estas cosas. Porque muy seguramente muchas personas ciegas, si se enteran que en Caracol pueden tener este acceso, y además acceden a él y ven lo bonito que es, y no lo digo por decirlo porque está aquí Liz, sino porque a mí de verdad me sorprendió ver el arte que hay detrás de cómo se escribe, ¿no? Pues habrá mucha más gente que acceda a él, pero eso, también sabemos que no es fácil ser una persona ciega en una sociedad como la nuestra. No es tan fácil que te den trabajo en cualquier lado, por ejemplo. Sí, entonces pues las iniciativas al principio han sido públicas, y la iniciativa privada pues se limita a veces al cumplimiento de la ley, que fue lo que pasó con el closed caption al principio en los canales, que tú ibas a mirar el closed caption y era un poco de letras garabateadas, porque lo que ponían era un identificador de voz, ¿cómo se llama, Fernando? Sí, ellos ponen una cajita que es como que hace un closed caption. Un transcriptor que hace la transcripción. Pero este software es americano, entonces ese software no está adaptado a nuestra fonética. Ese software no va a hacer nuestra puntuación, nuestra entonación, no le va a contar a la gente. O sea, todos los trabajos, a pesar de la inteligencia artificial, necesitan la mano humana para que no nos abstraigamos de todo lo que hacemos. Tiene un sentido vivo. O sea, hoy en día hay audiodescripción ya por inteligencia artificial, pero nunca será igual si una persona mete la mano y mira cuál es el contexto de la situación y te transmite la particularidad, ¿no? La inteligencia artificial se va a limitar entonces a decir un hombre vestido de pantalón amarillo, camisa negra y chaqueta azul. Pero lo importante ahí era otra cosa. Lo importante era que estaba, no sé, arrollado, o que estaba acariciando la cabeza de un niño. Entonces, pues ahí ya siempre el ojo humano ve más que la inteligencia artificial, ¿no? Así la inteligencia artificial sea la competencia en todo en este momento. Hablando de eso de las iniciativas privadas y públicas, me acuerdo mucho una vez que, hablando con Diane, me decía, cuando estábamos en el proyecto de Cine para Todos, a veces llegaban películas como de ciegos, ¿sí? Donde mostraban situaciones de personas ciegas y como
digamos, en la persona sufrida o el ciego o el sordo, por lo menos. Entonces vamos a darle una visibilidad a las personas con discapacidades, para no sé qué. Entonces Diane decía, como a veces exaltado lo decía, oye, no necesitamos que nos pongan este tipo de películas, o sea, el ciego es como cualquier persona, o el sordo, cualquier persona, y quiere ver películas, no sé, de Tarantino, quiere ver los Avengers, quiere ver películas como las que vemos nosotros, que cualquier persona le gusta la acción, el suspenso, la intriga. Entonces yo creo que eso sería como muy, muy chévere, que pudiera haber una accesibilidad total para las personas que quieren, para los ciegos, que quieran tener quieran poder encontrar esos espacios. Sí, digamos que pues uno tiene que vivir en el contexto que le toca, y pues lo que hemos empezado a hacer son los primeros pasos en esta accesibilidad. Ahorita no hay salas de cine accesibles. Eso, aparte de la obligación, se requiere de un componente realmente social y humano que diga, no importa que cueste un poco más, queremos incluir a todo el público. Y aunque la persona ciega, sorda o con alguna discapacidad sea como tú y yo y todos, pues estamos en una sociedad que pone algunos obstáculos a las personas, o que tiene diferentes facetas, que es bueno que se puedan compartir, ¿no? Entonces, sí hay de todas formas un poco más de vulnerabilidad en las personas con discapacidad, precisamente por los obstáculos que se encuentran, tanto físicos como sociales, ¿no? Entonces ahí ya se vuelve una persona vulnerable cuando no tiene acceso a todo como de forma independiente como los demás. El hecho de que no haya una buena red de transporte público, que no haya una buena señalética, le impide a muchas personas ciegas salir independientemente. En muchas ciudades y países la gente puede salir y sabe dónde queda la parada de su bus, y tiene estas baldosas, ahora olvidé el nombre. Puedo algo. Bueno, estas baldosas señalizadas para pues llevar su bastón. Hay un sistema claro de transporte, que sabes a qué hora pasa el bus, que el bus tiene elementos sonoros. Por ejemplo, nuestro Transmilenio tenía un elemento sonoro que le ayudaba a las personas ciegas a saber si llegó o no a su parada, y resulta que ahora no todos lo tienen. Entonces, en la medida que vayamos avanzando, iremos cambiando algún día. Listo, Liz. Oye, Liz, yo te quería preguntar ya, para el proceso cambiando el tema, proceso de 100 años de soledad, ¿qué te pareció la adaptación? O sea, algo ya una pregunta muy, muy personal. ¿Te gustó la adaptación? ¿Qué problemas también tuviste, o qué aciertos tuviste al trabajar con esta adaptación? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, cuando me contaron que se iba a hacer la audiodescripción de 100 años de soledad, pues para mí fue muy emocionante, porque sí ha sido uno de los libros más importantes, de estos libros que te atrapan y que tú dices, lo quiero volver a leer, o no entiendo bien la genealogía, quiero entender bien quién fue el que se casó con quién y dónde fue que se perdieron, ¿no? O cosas así, ¿no? Lo había leído 3 veces hace muchos años, en diferentes épocas, y por supuesto cuando me dijeron que había la audiodescripción, lo volví a leer. Y primero pues como el reto de
tener la altura del libro, pero pues más allá, digamos, que de que sea nuestro gran libro colombiano y de que sea pues escrito por nuestro Nobel, pues finalmente es un trabajo como cualquier otro. Muy emocionante, digamos, que en lo personal, pero tal vez cualquier otro trabajo que haya sido, pues le he puesto como el mismo empeño. Caminan por el corredor del patio. Ella lleva una red de caza con conejos que traía su esposo. Rebeca va hacia la cocina y él a la habitación. Se quita el chaleco y la camisa. Las puertas del cuarto se cierran. El viento levanta las hojas, pétalos y la rosa que estaba en el suelo. En una jaula saltan 3 pájaros amarillos. De la habitación de José Arcadio sale un hilo de sangre por debajo de la puerta. Atraviesa el corredor en el ángulo del patio interior sobre el piso de madera. Sale de la casa sobre la baldosa del antejardín. Rueda sobre la tierra de la calle y entra a la casa de los Buendía. Pasa por debajo del comedor donde están los gemelos jugando en el suelo y Amaranta con Aureliano José. Llega a la cocina, donde Úrsula está parada con un plato en la mano junto a una mesa. Ella mira hacia sus pies donde se ha detenido. Sale de la cocina ante la mirada de visitación. Pasa por el comedor, sale al antejardín. Desciende varios escalones a la calle y continúa caminando hasta la casa de su hijo, donde Rebeca está agachada junto al cuerpo sin vida de su esposo. Rebeca declaró que no se dio cuenta de nada. Era una versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil, y nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Aquí hubo una reunión previa, hablaban de que se quería que fuera también como una historia contada en la audiodescripción. No siempre es posible, o sea, el guión de audiodescripción nunca va a ser un guión aparte. No tiene sentido si no es con la película. Digamos que puedes meterle un poco de poesía en la descripción de algún paisaje o de alguna situación íntima, pero con eso hay que tener pinzas para no entrar en la subjetividad, ¿no? Que se escuche bonito, que se escuche agradable, que incluso tú le des nuevas palabras al espectador. A veces dicen, pero es que tiene que escribirse para una media de la población, pero en la medida en que tú incentives algo diferente, algo nuevo, la gente tiene curiosidad y va a estudiar. O a mí me pasa, si yo veo algo en una película que no tengo ni idea, o un nombre de alguien, le están haciendo la película a alguien y yo no sé qué hizo esa persona, pues me voy a investigo, ¿no? Como que despierta la curiosidad de las personas. Bueno, entonces lo primero fue leer el libro nuevamente. En estas reuniones se habló pues de hablar el mismo lenguaje de la serie, entonces de nombrar las cosas como las nombran en la serie. Y de describir lo que más se pudiera, pues precisamente para dar información a las personas ciegas, y que así como es de rica la narración en el libro, digamos que de alguna forma la descripción también completara pues lo que se había llevado a la pantalla. A mí en lo personal me gustó la adaptación. Creo que lo de menos es cómo sean los personajes físicamente. Creo que se acercan a la descripción del libro.
Creo que la puesta en escena, ya el set, los paisajes, los entornos que se utilizaron, creo que eran cercanos a lo que transmite el libro en el realismo mágico, pues las descripciones, y hay algunas cosas que uno, cuando se cierran las puertas o cuando la silla se levanta, pues que las tienes que decir tal cual, y pues para nosotros es imposible que alguien levite o que las puertas se cierren por sí solas, pero pues así está escrito el libro y pues así se tiene que contar, ¿no? Una puerta se cierra, no había nadie cerca y pues así lo cuentas y así queda en el imaginario, así como nos quedó del libro, ¿no? Sí, no es tu labor contar de qué trata el realismo mágico, que es básicamente exacto. Eso. Sí, no creo que esa curiosidad de cada contenido tiene que desarrollarla el espectador. El audiodescriptor da más elementos, pero igual son elementos complementarios y la historia la lleva cada persona según lo que carga a cuestas, ¿no? Y lo que tiene en su cabeza. Fue un ejercicio juicioso, o sea, ¿cómo se hace la audiodescripción? Tú ves el episodio y te das cuenta en qué partes hay espacio para describir y en esas partes donde hay silencios, si hay algo importante que contar, o si de atrás o muy pegadito a donde está ese espacio hay algo importante que contarle a la gente. A veces es importante dejar la música porque las canciones transmiten muchísimo de las historias, entonces la letra de las canciones hay que dejarla escuchar. Como les decía, pues los efectos sonoros que nos ayudan a ir en el recorrido de la historia. Después de que ya tenemos como un primer visionado, pues lo que se sienta uno es a escribir y definir, bueno, aquí tengo un espacio de 7 segundos, aquí me está mostrando tal situación, y la describo, ¿no? Suben por una montaña, están vestidos con una especie de ruanas hechas con paja, tienen frazadas envueltas en su cabeza, y después miro si eso que acabo de escribir me cabe en ese espacio, y si lo que acabo de decir son las palabras adecuadas para transmitir bien la escena de que están vestidos muy rudimentariamente y que quizá hace frío, ¿no? Porque tienen envuelta la cabeza. Entonces, ¿cómo transmito eso que me están mostrando? ¿Y con qué palabras? ¿Y qué palabras de pronto se usan en la historia para los elementos que estoy contando, ¿no? Por ejemplo, para los imanes o para las carpas del circo, para las cocinas, los corrales, las huertas que se muestran en la serie, ¿no? Entonces, ¿cómo los describes? ¿Cómo describes las casas? O sea, en este caso trabajaste muy mancomunadamente con el libro, como para buscar las palabras correctas. Sí, y otra cosa es que no podía usar nada literal del libro. Entonces ahí tienes que tener cuidado porque a veces encuentras como la descripción, por ejemplo, que hablaban de rocas del tamaño de huevos prehistóricos. Y del río. Creo que lo dicen en la narración, pero en el momento en que tú lo vas a decir, tienes que decir rocas gigantes. Ok. Rocas blanquecinas,
rocas del tamaño de una casa o de un elefante, para dar una idea de cómo eran de grandes, sin usar como los términos del libro, ¿no? Para no competir con la voz en off, ¿no? Que yo creo que eso es parte del trabajo ahí. Que no sea repetitivo también, que el narrador diga algo, que es algo que se usa mucho hoy en el... Antes no se usaba tanto el narrador, hoy día sí muchas películas llevan la historia de la mano de un narrador, y entonces hay una competencia porque tú tienes narrador, diálogos de personajes, y entras a tener una tercera voz que es el audiodescriptor. Entonces ese audiodescriptor, por ejemplo, también tiene que ser una voz muy diferente a la del narrador y que ojalá no se confunda con ningún actor. Entonces también sí, es muy importante el locutor, ¿no? Pues el locutor, y que el locutor tampoco, digamos que se lleve el protagonismo, sino que se note que está por debajo del narrador y de los diálogos. O sea, es una mezcla y un equilibrio para que no se trate de lucir a un locutor o de hacer intrincados textos de audiodescripción, sino que realmente se logre el objetivo de ser una voz susurrante complementaria, agradable. Entonces, chévere que sea un narrador que también ponga como sus visos cuando hay una escena que tenga mayor acción, pero que no compita como con todo el resto de la película. ¿Y el locutor o los locutores que hacen esa audiodescripción los escogen ustedes o...? Bueno, en España la audiodescripción, digamos que las bases de la audiodescripción en Colombia las tomamos de la audiodescripción en España, porque ellos ya tienen un manual y es el que seguimos nosotros, que realmente si lo va a mirar uno con el manual americano o con el de Francia o con el de Inglaterra, es lo mismo, en otras palabras, pero por ejemplo, yo veo el manual de Netflix y es muy distinto, digamos, al manual español. En Netflix, digamos que piden como otras características en la audiodescripción, y lo que hablábamos antes, tú te acomodas a veces al cliente, aunque tratas siempre de dar lo mejor para el objetivo de lo que estás haciendo, que es la persona ciega. Entonces, en España, las personas que hacen audiodescripción generalmente son los que estudian traducción, porque la audiodescripción es una traducción semiótica, es una traducción al revés. O sea, en la tradición de lengua se hace de un idioma a otro y se hace de palabra a palabra, y aquí es una traducción de imagen a palabra. Entonces, los que estudian traducción son los que hacen audiodescripción, y generalmente ellos mismos hacen la voz. Pero no todos tenemos la voz, la dicción, la articulación, la vocalización para hacerlo. Entonces, en Colombia se ha hecho más que todo con locutores con buena voz. O sea, yo creo que yo no he hecho nada con mi voz. ¿Y te gustaría hacerlo? No, yo tengo problemas, por ejemplo, con la pronunciación de la R. Entonces, en Francia, la R. No, aquí me cuesta mucho trabajo, pero yo no, por ejemplo, yo no puedo decir Israel. Entonces, si tú vas a leer, yo tengo que leer mucho en voz alta, porque cuando estoy repasando lo que escribo, lo leo en voz alta contra la imagen de la película o de la serie. Tengo que leer mucho en voz alta y te das cuenta que sí, que a veces hay problemas, como les digo, de articulación o de dicción,
y si lo puede hacer una persona con un tono más agradable. Y a veces por costos tratan de que sea una sola persona la que haga todo el trabajo. Pero pues si se puede, yo pienso que cuando las cosas quedan muy bien, los resultados son mejores, ¿no? Así cuesten más. Sí, claro, Liz. Liz, para terminar, yo quisiera hacerte la última pregunta. ¿Cómo ves el futuro de la audiodescripción en Colombia? ¿Cómo ves bueno, a veces uno le dice mercado porque pues básicamente ahora todo se compra y se vende, pero también cómo ves esta disciplina y esta accesibilidad? Bueno, mi cultura en los estímulos de producción de cine ahora exige que haya material accesible, o sea, que los cortometrajes o películas que se presenten tengan accesibilidad. Entonces, digamos que eso hace que se expanda el conocimiento que la gente debe tener sobre la accesibilidad en medios audiovisuales. RTBC tiene como una iniciativa de tener contenidos con audiodescripción. No sé cómo lo planean hacer, si a través de una tercera pantalla, pues porque ahora todos los canales tienen, digamos que su tercera pantalla, que es su contenido, su plataforma web. Entonces, pues son iniciativas que de pronto, como les digo, todo se construye paso a paso. El cine nacional, cuando hacíamos películas, decían, no, pero es que otra vez Dago con el paseo. En medio de todo, y de las críticas y todo, pues todo eso es construcción del cine nacional, ¿no? Hay piezas más valiosas y pues busquemos y encontrémoslas. Hay cine colombiano muy bueno. Y la gente se va enterando a veces como de estas posibilidades, y hay gente que sabe que esta accesibilidad le da más público a su contenido. Entonces, creo que irá creciendo poco a poco. Y lo que hay que hacer es no dejarse demeritar el trabajo. Alguna vez alguien me proponía que hiciera una audiodescripción por el mismo precio que se hace una transcripción. Entonces, una transcripción es coger algo que estoy escuchando y ponerlo en texto. Y me decía, te pagamos lo mismo que una transcripción. Y le dije, no, es que yo no hago una transcripción. Yo hago un trabajo de creación. O sea, tiene arte el que tú escribas algún contenido. Seguramente no es un nivel artístico que tenga algún renombre. Es un contenido ciego en parte, ¿no? Es algo que no es visible. La audiodescripción de alguna forma no es visible para el público, no es para mostrarse, no es para decir, es que la serie tiene audiodescripción y todo el mundo va a decir, oh, maravilloso, tiene audiodescripción. No, tiene un fin social. Entonces, creo que debe hacerse desde el respeto del otro, como un aporte hacia una sociedad mejor, ¿no? Sin demeritar, sin dejar que se demerite el trabajo como una transcripción o como un trabajo de segunda por no ser visible. No es visible, pero es súper importante. Es súper importante, tienes razón. Es algo que es fundamental para que esta sociedad sea más incluyente. De hecho, hablábamos ahorita antes de empezar con Diego sobre la inclusión y creo que
esta es una de las herramientas más inclusivas que hay para la sociedad. La audiodescripción y todas las formas de que las personas accedan a los medios audiovisuales, creo que es algo fundamental para que Colombia aprenda a ser más, aprenda a incluir a toda la población en general. Sí, Bueno, lo que nos Liz, haga más igual. ¿ah? Exactamente. Y yo para ponerle una visión más utilitarista, yo sí creo que, nada, primero, yo voy a estar en desacuerdo contigo en que no hay arte, porque yo creo que sí. O sea, yo quiero insistir en eso, que es que tiene mucho oficio. Uno que a mí me gusta escribir, no es fácil resumir en un espacio de 7 segundos que sea coherente y que además apoye la narración, un texto. Eso necesita mucho arte, necesita mucho oficio. Y es verdad, no es el oficio que llega a las mayorías, pero llega a una cierta cantidad de gente. Y ahí es donde veo lo utilitarista, eso es mercado. Sí, sí, sí. Hay un chiste que hacen en España y es eso, es como, ese es el mercado, amigo, ese es mercado, o sea, realmente allí hay mercado y sí, se necesita una inversión para que eso avance, y creo que esa es la parte que no se da acá, ¿no? Y bueno, que falta para que se dé. Y es un mercado que puede, yo creo que puede ser muy atractivo para mucha gente. Un mercado de inversión. Pero bueno, con 100 años de soledad se le ha dado mucha difusión, ¿no?, a la serie. Y yo hice incluso un tráiler con audiodescripción, pero no se le ha dado como, bueno, sí hay un tráiler también en varias lenguas, en varios idiomas, pero debería casi que de antemano decir, tiene subtítulos y tiene audiodescripción. O sea, en esa parte hace falta la divulgación, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque a veces pues la cuestión es que el trabajo llegue a las personas que lo necesitan. Porque a mí, digamos que es importante que otras personas conozcan sobre audiodescripción. Por ejemplo, los que tenemos que ver con el oficio de comunicar. Es importante que sepamos que existe, porque como tú, Diego, yo tampoco supe de la audiodescripción hasta hace 12 años. Pero es más importante que llegue a la población ciega, ¿no? Que sepan qué contenidos con audiodescripción pueden y dónde encontrarlo, ¿no? Y más que en la población que tengan la posibilidad de ver, ¿no? O sea, que ellos lo exijan, ¿no? También. Más sí. contenidos. Sí, pero pues como los seres humanos somos tan difíciles de asociar, que siempre salen nuestros pequeños egos y nuestras individualidades, entonces somos muy difíciles de asociar y por eso no hay como una gran puja por la audiodescripción, la regulación de audiodescripción en Colombia. Sí. Bueno, pues invitamos a todas las personas a que hagamos esa puja y que promovamos contenidos audiovisuales accesibles, no solamente con audiodescripción, también con lengua de señas. Yo creo que también es algo que no se ve en plataformas, que podría también implementar, y es cuestión de que la gente los exija en plataformas, los exija en los medios comunes, en los canales públicos, para que la gente pueda acceder libremente y sin necesidad de terceros a la información y a la cultura. Entonces, Liz, yo te agradezco infinitamente por este programa, por habernos acompañado hoy. De verdad, para mí has sido una de las personas que más me ha influenciado en mi carrera. Tú y Diane, que han sido como mis maestros básicamente en este proceso de audiodescripción, de aprender esta labor tan
¿cómo se dice? Como tú lo dirías, de pronto no es tan grandilocuente, pero que apoya tanto de una manera tan vehemente a esa población de baja visión y ciega que hay en el país. Entonces, pues, muchas gracias, Liz. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, Liz, sí, gracias. Un abrazo caluroso que llegue allá a Francia con ese frío tan tenaz, que pronto les llegue la primavera por allá. Y nada, pues llegamos hasta el final del episodio de Película. Esto ha sido un placer. Recuerden que nos pueden escuchar y vernos por YouTube, escucharnos por Spotify y también escucharnos y vernos por Facebook, y seguir nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y nada, si alguien nos quiere apoyar, nos quiere patrocinar, aceptamos donaciones en Nequi, en DaviPlata, transferencias, lotes, aceptamos bienes y servicios, cualquier cosa que nos puedan dar. Pues aquí estamos listos para recibir con los brazos abiertos. Entonces, bueno, vean por favor, recomendación, mucho contenido audiovisual con audiodescripción. Yo a veces lo veo también con audiodescripción en inglés, ya que estoy con la cuestión del inglés y me ha ayudado mucho también. Entonces, no solamente funciona mucho para aprender también otros idiomas, si la gente le gusta. Y, la verdad que es muy recomendable, y hacer el ejercicio de verlo con los ojos cerrados y con audiodescripción en español es algo muy chévere, de verdad. Es algo que... Y funciona también si estás haciendo oficio y tienes cosas que hacer mientras tanto, pon la audiodescripción y con eso, mira, te ahorras estar todo el tiempo viendo la pantalla. Hay una serie que tiene una descripción maravillosa que fue concebida desde la producción, y es una serie que está en Netflix que se llama Ojitos de Huevo. La vi, es muy buena, y la vi con audiodescripción y tiene una narración muy buena. La narración de esa persona es una forma de narrar muy, muy particular. Es bastante irreverente, porque la audiodescripción propende por el equilibrio, por la objetividad, por no invadir el espacio del director, el creador de la historia. Pero Ojitos de Huevo es una serie de comedia, y la audiodescripción está hecha de esa misma forma. Entonces no les adelanto más para que la vean, es maravillosa. Sí, recomendación de Liz. Gracias. Ahí va nuestra recomendación. No la hemos hecho. Por favor, Ojitos de Huevo también la recomiendo muchísimo, si quieren ver audiodescripción. Y recomiendo ver todo, tratar de ver todo el contenido con audiodescripción, si pueden y si tienen la forma. Y nada, muchísimas gracias. Chao, Liz, un abrazote. Antes de irse, sí. Bueno, también la invitación a que vean 100 años de soledad con audiodescripción. Y en este espacio, en el espacio de ustedes, que opinen sobre la audiodescripción. Esto lo que hace es que tengamos más elementos para trabajar, para mejorar, para que hayan más personas formándose en audiodescripción. Y además, por ejemplo, que se incluya en las cátedras de comunicación como otra materia, pues, importante dentro de la inclusión, ¿no? Ahora, por ejemplo, en arquitectura ya es imprescindible que tenga accesibilidad, ¿no? Entonces, en comunicación también es importante. Oye, sí, qué interesante. Y también que eso puede apoyar mucho a la industria colombiana, a la industria de la audiodescripción, que la gente se capacite más en esos contenidos. Me parece que eso también es un apoyo grandísimo para eso. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, y bueno, abierta también a los comentarios y sugerencias. Un abrazo muy grande. Chao, gracias, Liz, para la próxima. Chao. Chao, bye.